Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Belisandi y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra. Así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Hola y bienvenidos en Fase de Descubrimiento, queridos escuchas, bienvenidos un día más al podcast. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo bonita semana. Yo estoy bien, la verdad esta semana estamos a jueves mientras grabo esto y esta semana la verdad no me puedo quejar, la vida me ha tratado bien. Ha sido una semana la verdad bastante tranquila, sin sobresaltos, nada que pues me haga hacer uso extra de mis energías y pues ya estoy mirando hacia el viernes con mucha ilusión como siempre, pero la verdad mucho más contenta de lo normal porque no me siento tan cansada como suelo sentirme a finales de semana. Todavía nos queda un día por delante, así que ya veremos si pues la energía cambia, esperemos que no, pero de momento muy feliz con cómo ha ido transitando esta semana. Espero que para ustedes haya sido algo similar y la hayan podido disfrutar en la medida de lo posible. Para empezar el tema de hoy, como podrán haber visto, estamos hablando hoy de lo que es la libertad, el descubrir la libertad a medida que vamos creciendo. Y ese es un concepto para mí que tiene muchísimo significado y es por el cual he decidido crear un episodio entero solo dedicado a la libertad, porque para mí entiendo que es un concepto que nos acompaña desde siempre, desde que somos muy pequeños, pero pues que a veces como que no registramos necesariamente. Obviamente a medida que vamos creciendo pues vamos creciendo un poco de manera restringida y ya pues es solo cuando nos hacemos adultos hasta cierto punto que empezamos a tener como derecho y autonomía sobre pues nuestra libertad adquirida solo por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, claro, yo quería hablarles de este tema porque creo que es un concepto muy flexible, muy transformable y adaptable. Para todos la libertad puede verse de maneras distintas, puede significar cosas distintas y creo que es interesante porque viéndonos en los tiempos en los que estamos viviendo a día de hoy, es como que se puede ver bastante reflejada, sobre todo a través del uso de las redes y todo esto, cómo pues nos vamos apoderando como sociedad de ese derecho, ¿no? Que tenemos de ser libres y poder pues expresarnos lo que pensamos, lo que sentimos. Y mientras sí creo que pues puede ser un poco peligroso una libertad sin límites, creo que eso se aplica solo dependiendo de lo que la libertad signifique para cada uno en sí y con lo que signifique, ¿no? Para ciertos colectivos, etcétera, etcétera. En el día de hoy pues quiero hablarles de lo que significa para mí, quizás resuene con ustedes y el por qué para mí es un concepto con tanto significado y pues porque es algo súper como importante para mí y en mi vida. Entonces, pues yendo por las etapas principales, creo que la libertad no es lo que yo pensaba que era cuando era más joven, cuando era adolescente, cuando era más pequeña, ¿no? Entendía que ser libre era tener la capacidad de pues hacer lo que tú quisieses cuando se te diera la gana, sin tener que estar pidiendo permiso, pues ahora hoy me quiero levantar a tal hora, pues me levanto a tal hora, o quiero salir, pues salgo, no tengo que pedir permiso a nadie para salir. Y obviamente hoy reconozco que esa es una manera muy infantil de reconocer y pensar en la libertad, pero pues realmente ese era el concepto que yo tenía, que la libertad era simplemente la capacidad de tú hacer lo que quisieses, cuando tú quisieses, sin tener que realmente darle cuentas a nadie de lo que querías hacer o el por qué querías hacerlo, ¿no? O por lo menos esto era como yo lo veía en los adultos, porque los adultos nunca le pedían permiso a nadie para hacer lo que querían hacer, mientras que yo como pequeña pues siempre me veía, quiero salir, puedo salir,
¿no? Entonces es lo que digo, que hasta cierto punto nuestras libertades son restringidas, obviamente cuando somos más pequeños, y pues asociamos la libertad con el concepto de simplemente poder gobernarnos y hacer lo que se nos dé la gana. Y hoy, como persona adulta que soy, pues obviamente reconozco que no, que la libertad no es necesariamente eso. Una vez leí que la libertad era el poder elegir dentro de las opciones, y es aquí donde me cae el 20, ¿no? Donde me doy cuenta de que la libertad para cada uno significa algo distinto, porque yo pienso que a veces no tienes la opción disponible para que tú pues optes por ella, pero pues a medida que leo, escucho podcasts, etcétera, me doy cuenta que hay muchísima gente en el mundo que no tenía ciertas opciones, que no era una opción para ellos elegir ciertos estilos de vida, realizar ciertos sueños que tenían, y ellos crearon esas opciones y entonces eligieron esas opciones. Entonces creo que pues está también la idea de que la libertad es la posibilidad de poder crear tus propias opciones, ¿no? No solo lo que se te da regalado por la vida en sí. Entonces, ¿qué significa la libertad para mí? Me atrevería a decir que a día de hoy, mientras estoy grabando esto, la libertad para mí significa pues poder tomar las actitudes que yo quiera frente a las situaciones que se me dan. Diría que es el poder soñar con que mi vida sea de una manera en particular, el poder siquiera perseguir, labrarme un camino que me lleve hacia el estilo de vida que yo quisiera o el tipo de persona en el que me quiero convertir. Entonces sí, yo diría que para mí la libertad es hoy la autonomía de simplemente ser yo, de poder tomar las actitudes que yo quiera, de poder controlar mis pensamientos, la libertad de yo decidir cómo reacciono ante la vida. Creo que en los últimos meses de mi vida, creo que esa ha sido como la definición que más resuena conmigo, simplemente la libertad de poder decidir qué tipo de persona quiero ser en ciertas situaciones, qué tipo de actitudes quiero tener hacia la vida. Y sí, creo que ese es ahí donde yo tengo ese concepto a día de hoy. La libertad para mí es un fenómeno tan importante en mi vida que de hecho tengo la palabra tatuada, y fue uno de los primeros, bueno, fue el primer tatuaje que me hice, y lo tengo en inglés, dice freedom. Y creo que en el momento en el que yo me tatué eso, era otra cosa. O sea, la libertad para mí en ese momento sí resonaba bastante con lo que les acabo de decir que significa para mí hoy, pero pues también era un poco un acto de pues de empoderamiento, de que pues tatuarme era algo que yo siempre había querido, y por fin había conseguido no tener la autorización de mi mamá, porque ella pues nunca compartió, pero por lo menos enfrentarme al hecho de que era algo que yo quería hacer, con lo que no todas las personas a mi alrededor estaban de acuerdo. Y cuando yo decía que me quería tatuar esa palabra, la gente decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa palabra? Y era difícil para mí justificar el por qué quería tatuarme esa palabra. Entonces para mí hacer eso fue como tener la libertad de, a pesar de que lo que me dice el mundo, esto resuena conmigo, esto es algo que a mí me aporta valor en un sentido dentro de mi propio ser, y es algo que realmente quiero. Entonces yo siempre he sido ese tipo de persona que realmente, lamentablemente, siento que como que siempre he tenido que encajar con lo que el mundo quiere. Es decir, para mí era muy difícil tomar una decisión en contra de las voces a mi alrededor. Entonces hacerme ese tatuaje significó empoderarme en un sentido de mi propia libertad de acción, ¿no? De poder querer hacer algo, tener los recursos para hacerlo, crear que fuese una opción y entonces ir a por ello, ¿no? Entonces yo todavía a día de hoy tengo journals, tengo diarios donde escribo, que me ayudan a reflexionar, pues me ayudan a tener la mente un poco más equilibrada. Y el día que me tatué, escribí algo en referencia de esto, entonces se los quiero leer muy rápidamente porque, no sé, me pareció muy interesante la perspectiva que yo tenía en este momento. Entonces, esto lo escribí en el 2019 y yo tenía en ese entonces unos 20 años. Entonces dice: hoy escribo llena de satisfacción y felicidad. Ayer me hice mi primer tatuaje y quizás no sea el último. Les adelanto que no lo fue. Dice freedom, equivalente a libertad. Significa mucho para mí, pues a partir de ahora será el recordatorio constante de dos cosas. La primera, que sentirme libre es una de las cosas que más anhelo. Libre de la tristeza que muchas veces me invade, libre de los temores, libre del miedo que muchas veces me frena.
Y la segunda, recordarme que aunque a veces no lo siento, realmente soy libre. Tengo la libertad de elegir mi camino, la libertad de amar a mis seres queridos, la libertad de compartir y sobre todo la libertad para luchar y cambiar aquello que no me gusta, aunque no sepa cómo. Entonces, como podrán ver, cuando yo me hago este tatuaje, yo estoy buscando liberarme de una manera pues un poco radical de mis propios pensamientos, porque la verdad hacerme un tatuaje era algo que yo quería. Les pongo el ejemplo más tonto, pero hacerme un tatuaje era algo que yo quería, pero que realmente me daba miedo. Entonces, cuando yo reconozco que tengo la libertad de enfrentar ese miedo, me empodero totalmente. Y claro, este tatuaje siempre será el recordatorio de que yo tuve la libertad de enfrentar mis temores. Y en esta época, sobre todo, yo me sentía, pues, como les digo, aterrada por todo, por el crecer. O sea, imagínense, ahora cuando estaba escribiendo esto, recién había estrenado casi mis 20 años. Y ahí yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando cumplieron 20 años, que si es que los que me escuchan están en esa etapa, pero entiendo que sí. Como que cuando uno entra a los 20, como que algo como que cambia en tu cerebro. No sé si es madurez, no sé qué es, pero como que algo cambia. Y entonces yo entro en este espectro de realidad que es como, wow, yo vivo aterrorizada del mundo. O sea, a mí todo me da miedo y todavía habiendo hecho alguna que otra hazaña, de enfrentar algunos miedos que tenía, que ya les contaré más adelante. Todavía en ese punto yo siento que mis temores, mi negatividad, esta idea de esta nostalgia de que mi pasado era mejor, como les dije en algún episodio, yo me mudé a Inglaterra cuando era muy pequeña y pues una parte de mí se quedó en donde yo vivía y siempre pues tuve esta nostalgia por el pasado que tuve, o sea, no sé, como que nunca realmente conseguí como procesar ese cambio. Entonces yo estaba como súper amarrada, llena de temor, llena de nostalgia, llena de tristeza. Y fue una cuestión de darme cuenta de que yo tenía realmente la libertad de enfrentar todas esas cosas que vivían en mi cabeza. Entonces, como pueden ver, el concepto que tenía de lo que significa la libertad para mí no ha cambiado tanto, pero creo que más que liberarme de los temores a día de hoy, más que liberarme de los miedos, yo creo que la libertad para mí es la capacidad de enfrentarlos. Yo antes quería vivir fuera de la, o sea, de la tristeza, fuera de todo sentimiento o emoción negativa. Y a día de hoy me he dado cuenta que no se trata de huir, simplemente de enfrentar. Entonces, en ese sentido, sí creo que a medida que han ido pasando los años ha cambiado un poco mi definición. También he sido consciente de que cuando uno tiene muchas emociones reprimidas, esto también nos corta la libertad de realmente transformarnos en los seres que venimos a ser, ¿no? En el sentido de que cuando no sentimos, cuando no dejamos que los procesos se cierren dentro de nosotros, pues tenemos esta carga pues ya sea de tristeza, de rencor o de nostalgia en sí, que nos arrastra y pues yo me di cuenta de que tenía muchísimas cosas arrastrando dentro de mí y ahora reconozco que todavía cuando me veo en situaciones similares o experimentando emociones similares a las que sentía en ese entonces, más que querer huir, quiero poder enfrentarlas y tengo la libertad de tener un pensamiento distinto ante estas emociones, ¿no? Entonces ustedes se dirán, sí, ¿por qué me traes todo esto? Pues era solo una reflexión para que ustedes pues pensaran qué significa la libertad para ustedes. Como les he dicho, creo que cambia de persona a persona, de continente a continente y no sé si se habrían planteado alguna vez pensar en el concepto y lo que significa para ustedes, ¿no? Entonces, sí, esa era mi intención con este episodio, poner esta idea en sus cabezas, como siempre, poner ideas en sus cabezas y pues que echasen un poco la cuenta atrás de pues qué significaba la libertad para ustedes hace un tiempo o si alguna vez siquiera lo han pensado y qué significa para ustedes a día de hoy y si ejercen esa libertad, ¿no? Como, en plan, si no reconoces que la tienes, no puedes ejercerla. Entonces, pues no sé, quizás ustedes no hayan caído en cuenta de que tienen la libertad de tomar actitudes frente a ciertas situaciones, que tienen la libertad de decir no, que tienen la libertad de decir sí, que tienen la libertad de simplemente ser sin tener que justificárselo a nadie. Y yo creo que a veces es algo que nos cuesta muchísimo como retomar de vuelta, porque como les he dicho, cuando somos pequeños pues estamos acostumbrados a pedir permiso, a ser apologetic, ¿no? Como para decir, uy, yo siento que hable así o que soy así, ¿no? Y
como a sentirnos mal por querer simplemente ejercer nuestro derecho de decir no quiero ir, no quiero hacer. Y no es culpa de nadie, simplemente es la sociedad en la que crecemos, es como realmente nos crían, la verdad. Pero yo creo que es importante que cuando somos ya adultos retomemos ese poder de vuelta y reconozcamos abiertamente que tenemos la libertad como seres humanos de ser quienes queremos ser siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Tenemos la libertad de expresar nuestros pensamientos siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Entonces sí, como que tenemos que activamente buscar esa libertad y ejercerla en nuestro día a día de la manera más pasiva y positiva que sea posible. Y yo creo también reconocer que tenemos la libertad de equivocarnos, ¿no? Que es todo un dilema en sí, porque es como nos enseñan desde siempre como que equivocarse es malo y que no quieres equivocarte porque pues pierdes el tiempo y es doloroso, etcétera. Pero también tenemos la libertad de equivocarnos, tenemos la libertad de decir quiero ir por la izquierda y luego en la izquierda nos apalean, nos hunden la moral y nos arrepentimos de quizás haber ido por la izquierda o a veces no, a veces decimos con todo el dolor lo haría exactamente igual y eso también es libertad, libertad de elegir tu propio camino, de formarlo como mejor a ti te parezca. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre y cuando en ti y en tu cabeza tus decisiones estén justificadas, lo demás no importa y lo que diga el mundo no importa, porque si te equivocas, por lo menos sabrás por qué lo hiciste de esa manera y en ti, para ti, esa equivocación estará totalmente justificada. Y a veces ni siquiera necesita ser justificada porque es porque simplemente tenías la libertad de tomar esa decisión y tenías la libertad, como todo ser humano, de equivocarte. Entonces, nada, yo quería simplemente poner esta idea en sus cabezas, como siempre ponerlos a pensar, para que quizás piensen en lo que significa la libertad para ustedes, si ese concepto ha cambiado a medida que ustedes han ido creciendo. Y creo que es importante que de vez en cuando tengamos ese concepto súper presente porque a veces tenemos libertad y no la ejercemos. Espero que hayan disfrutado el episodio, que se hayan podido relacionar de alguna manera y bueno, nos escuchamos muy pronto. Buen fin de semana para aquellos que me estén escuchando a finales de semana o durante el fin de semana y pues feliz inicio de semana si me están escuchando en un lunes o un martes. Nos escuchamos muy pronto y como siempre muchísimas gracias por estar aquí. Chao.